pero sin duda en condiciones muy diferentes a las que teníamos hace algunas semanas y hace algunos meses. Y hoy además se celebra el Día del Epidemiólogo peruano. Vamos a conversar con el epidemiólogo César Cárcamo, a quien le extendemos las felicitaciones además en estas circunstancias tan cruciales, especiales, estos años ya, ¿no? Año y pico, año y medio que el mundo enfrenta la pandemia, pero como decíamos, en condiciones para el Perú, esperemos que en un mejor pie, incluso cuando el Ejecutivo está estimando, doctor Cárcamo, que la tercera ola podría llegar en 15 o 20 días. Estaríamos hablando de una ola de menor impacto. Cuéntenos, por favor, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad le voy a decir es que nadie sabe lo que se viene en adelante. Entonces el tamaño de esta segunda ola podría ser tan grande, podría ser más grande que las anteriores, o podría ser una ola pequeña, e incluso podría no existir. Y esa es la verdad. No sabemos cómo se comporta el Perú. Cada país se está comportando diferente, y la razón es en buena medida por el historial de infecciones que ya tienen. Entonces nosotros hemos pasado ya por una tremenda primera ola, que básicamente se ha dispersado sin control, no hemos tenido capacidad de controlarla, mientras que en otros países, algunos que son islas, por ejemplo, fácilmente lo han controlado, otros que no son islas tienen la posibilidad de aislarse adecuadamente y bloquear las olas. Acá la primera ola ha circulado prácticamente como en su casa, libremente. Hemos tenido una segunda ola en la cual hemos tenido una diferencia con otros países, que ha habido esta variante lambda, que circula en esta parte del mundo y que no ha circulado en otras partes del mundo en la misma magnitud. Es posible que esta variante lambda nos confiera alguna inmunidad contra las nuevas variantes que están circulando, por ejemplo, la variante Delta. De hecho, la variante Delta ya ha ingresado al país hace varios meses, ¿sí? Y no ha desencadenado una nueva ola como ocurrió, por ejemplo, en Israel. Entonces no está pasando eso, ¿no? Los casos han estado bajando y bajando, a pesar de que ya había ingresado al país la variante Delta. No sabemos, la verdad, no sabemos por qué. Doctora, tengámonos un minutito ahí, porque es muy interesante lo que usted dice. Siempre somos conscientes, por supuesto, que estamos hablando en un terreno probablemente de hipótesis, pero es muy interesante lo que usted sugiere aquí. Es decir, ya es, como sabemos, la Delta, corríjame si es que no es así, al parecer la predominante, pero entonces podría darse en estas pandemias la posibilidad de que variantes de alguna manera den cierta inmunidad frente a otras variantes que llegan después, porque efectivamente la Delta, doctor, ha puesto de cabeza a muchos países que realmente no la han pasado muy mal cuando pensaban que ya habían superado lo peor, incluso países con niveles de vacunación más altos que el nuestro. Eso es bien interesante, por supuesto sin comprometerlo como una verdad comprobada. ¿Se pueden dar estos escenarios entonces que una variante de alguna manera inmunice en algo sobre la que viene? Claro, existe esa posibilidad, dependiendo de en qué parte se diferencian las dos variantes. Entonces, podría ser, digamos, que la llave que creamos para una de las variantes le hace también a la otra. Eso puede ocurrir, porque dependiendo de las partes que han mutado. Si es que muta por una parte, las diferencias están en una parte en que los anticuerpos neutralizantes no tienen nada que ver, entonces va a haber protección cruzada. La infección con una variante nos protege contra la otra, pero podría ser que no. Y la verdad es que no lo sabemos. Lo que podemos observar es que el Delta ingresó ya hace buen tiempo acá, hace varios meses ingresó al Perú. Es la variante predominante, pero en un número bajo de casos que tenemos actualmente. Usted ha revelado ahora mismo las cifras, y estamos realmente en un valle, estamos en una cantidad más baja. Desde marzo del año pasado no teníamos tan pocos casos, tan pocos fallecidos. Entonces, no estamos, ha tenido tiempo suficiente para incubar Delta y para estallar en una tercera ola, y eso todavía no ocurrió. Esperemos que nunca pase. Ahora, eso no significa que no haya tercera ola. Digamos que tenemos inmunidad contra Delta, eso no significa que no pueda venir una tercera ola con la variante Mu, ¿okay? O con la variante Gamma o alguna otra variante nueva que aparezca. La posibilidad de que venga otra variante y desencadene una tercera ola
todavía existe. Pero lo que quiero decirles es que la verdad es que no lo sabemos, no sabemos cuándo viene, no sabemos cuál es la magnitud que va a tener. En todo caso hay que estar preparados para lo peor. Debemos estar preparados para una tercera ola que sea peor que la que ya hemos tenido. Claro, siempre hay que estar preparados en este caso para lo peor hasta que realmente esto pase prácticamente ya del todo o se estabilice o se normalice. Hay otro punto que usted acaba de tocar que es que hablaba precisamente siempre no con la que no son especulaciones, pero digamos que son hipótesis que seguramente tendremos la realidad mucho más aterrizada, factualmente más aterrizada cuando ya pase todo lo peor de la pandemia con digamos, verdades pues científicas como tal, con hechos, mejor dicho. Pero el tema y eso se ha hablado desde el principio de la pandemia, doctor Cárcamo, el tema de la cantidad de gente que puede haber sido infectada. Por ahí salió un estudio reciente en Colombia que me parece que hablaba de 86% de personas infectadas. Este estudio luego ha sido relativizado. Y nosotros hemos tenido acercamientos y cálculos sobre cuál es el porcentaje de la población finalmente que se puede haber infectado. Hemos llegado a algo más, a estimados con respecto a ello, porque sí, de todas maneras, usted plantea algunas posibilidades, pero llama la atención hasta ahora, y bueno, uno no toca madera porque no es supersticioso, pero hasta ahora que no se haya dado con ese impacto, pues esta tercera ola. ¿Es realmente, comparativamente frente a otros países, mayoritaria la cantidad de infectados que se pueden haber dado en el Perú? Bueno, si uno mira las cifras de casos y de fallecidos, uno puede ver que hay una gran afectación en el Perú, ¿no? Si bien usamos definiciones diferentes que no son tan comparables, la definición en el Perú es para un caso, por ejemplo, de COVID es bien laxa, o sea, no necesitan cumplir muchas condiciones para que una persona sea considerado como fallecido por COVID. Entonces, estamos número 1 en mortalidad, considerando, como digo, esas diferencias en la definición. Eso significa que el impacto ha sido grande. En cuanto al número de casos, también estamos bastante mal. No somos los peores en cuanto al número de casos, y esto podría ser porque no se han diagnosticado todos los casos. Pero tenemos los estudios de prevalencia. Fíjense, en el año pasado se hizo el estudio de prevalencia en Iquitos poco después de la primera ola ya, y ya para entonces tenían más del 80% de las personas anticuerpos. Aquí en Lima, en noviembre del año pasado, ya 40%, antes de que empiece la segunda ola, el 40% ya tenían anticuerpos. Entonces, de hecho, no es descabellado pensar de que ya actualmente el 80-90% de la población peruana se ha expuesto y se ha infectado con este virus, incluso muchos de ellos 2 veces. 2 veces, efectivamente. Y hay mucha gente que le ha ido peor a la segunda vez, ¿no? O que ha perdido la vida recién a la segunda vez también, ¿no? También. Eso ocurre. Ahora, otro punto ahí que me parece muy interesante, porque precisamente estamos llegando al umbral de los 200.000 fallecidos, pero usted como señala, tenemos esta metodología que se introdujo que es bien, utilizo su palabra, flexible, ¿no? En términos de la contabilización. Y eso también seguramente todas estas evaluaciones se terminarán de hacer después, ¿verdad? O sea, porque en algún momento se dijo que, bueno, era lo mejor, entonces lo más honesto, y que revelaba el impacto gigantesco del COVID, que éramos el país al que peor le había ido, ¿no? En todo el mundo. Pero, y sin ser abogado de ningún diablo o de ningún santo, esto quiere decir que tampoco nada está dicho con respecto a otros países, con lo que va a ser el conteo final, si se quiere, de víctimas mortales por COVID. Efectivamente. Entonces, si nosotros queremos, digamos, ser lo más sincero posible respecto a la realidad nacional, podemos crear estas definiciones y está bien que se haga. El problema está cuando estas definiciones las comparamos con las de los otros países, ¿ok? Entonces, si es que en Brasil, por ejemplo, para que sea un caso COVID tenía que tener una prueba molecular y tenía que ocurrir la muerte en un establecimiento hospitalario, y aquí era simplemente contando la opinión del médico o contando pruebas rápidas que son de anticuerpos o la historia epidemiológica. Entonces, de hecho, vamos a tener una cifra inflada con respecto a Brasil, o podría ser que Brasil está subestimando con respecto a nosotros. El hecho es que tenemos diferencias que no son debidas a diferencias en el impacto de la pandemia, sino diferencias en la definición del caso, nada más en eso. Entonces hay que tener cuidado con eso. En lo que estamos, digamos que es un poco más objetivo, es el exceso de muertes.
¿Bien? Entonces nosotros tenemos este sistema SINAEF que arroja una cantidad de muertes por encima de lo que se esperaba, y eso lo podemos comparar con otros países, y en ese sentido también estamos mal. Y eso es lo que más me preocupa a mí, porque eso es lo que indica más bien, si no tenemos, digamos, si no sobresalimos tanto en el número de casos, pero sí sobresalimos en mortalidad, lo que eso nos está indicando que hay un indicador epidemiológico que le llamamos letalidad, que es el número de fallecidos entre el número de casos, ¿okay? Ese número es muy grande en el Perú. O sea que una vez que la persona se infecta, su riesgo de morir es más grande que en otros países. Eso es algo que podemos cambiar. Entonces debemos mejorar el sistema de atención para pacientes, de manera que si una persona se infecta y tiene síntomas graves, llegue a un hospital y reciba una buena atención. Y debemos aprender de nuestra realidad. Hay diferencias, hay hospitales donde se mueren mucho y hay hospitales donde se mueren pocos. Entonces hay que ver qué se está haciendo diferente para en estos hospitales, aprender de los hospitales y aplicar esta metodología en todo el país, de manera que podamos reducir de manera importante la mortalidad. Eso, hasta donde yo sé, todavía no se está haciendo aquí en el Perú. Ya, interesante. Ahora, el otro tema, por supuesto, doctor, el tema central, las vacunas. Ahora acabo de leer que Estados Unidos acaba de aprobar la dosis de refuerzo, en realidad, no más que la tercera dosis, la dosis de refuerzo para adultos mayores con ciertas condiciones, en el caso de Pfizer, ¿no? Acá todavía no se ha llegado a ese punto. ¿Va a ser necesaria eventualmente esta dosis de refuerzo según lo que estamos viendo? Por lo menos el próximo año vamos a tener seguramente que vacunarnos otra vez. Parece que sí. La evidencia está mostrando que sí. Vamos a tener, conforme pase el tiempo, vamos a tener cada vez evidencia más clara, ¿ok? Pero hay algunos puntos a ver. En Estados Unidos ya están prácticamente robando a las personas que se vacunen. No tienen escasez de vacuna. Aquí en el Perú todavía tenemos colas para vacunación y adultos jóvenes que quieren vacunarse o adolescentes que quieren vacunarse y todavía no se les puede vacunar porque no hay dosis. Entonces estamos en una realidad diferente. Estamos en una realidad de escasez de vacunas y eso nos diferencia con Estados Unidos, ¿ok? Entonces debemos vacunar, tratar de cubrir por lo menos con las 2 primeras dosis a la mayor parte de peruanos, ¿ok? Incluyendo los adultos jóvenes, pero además se vuelve cada vez más importante el grupo de personas que más riesgo de muerte tienen, ¿ok? Y entre los de más riesgo de muerte están, como en Estados Unidos, los mayores de 65 años, ese es el grupo que han autorizado, y también las personas que tienen gran exposición a casos. Y en el caso del Perú son los profesionales de la salud, ¿no? Y posiblemente también bomberos, policías, que están exponiéndose más de la cuenta y que pueden tener infecciones. Sé de casos de personas médicos que se han vacunado y a pesar de la vacunación se han infectado, ¿ok? Y algunos que están teniendo. Entonces, debería ponerse, digamos, la prioridad, la mayor cobertura, por lo menos con las primeras dosis, las primeras 2 dosis a la mayor parte de la población, primero, y segundo, comenzar, a la hora de comenzar a administrar refuerzos, pensar en los grupos de mayor riesgo nuevamente. Como se vacunó al principio a los médicos y a las personas de la tercera edad, hacer nuevamente eso pasados 6 meses después de la primera vacunación. Un tema que le interesa muchísimo a la población y a la ciudadanía es el retorno a clases. Ya se sabe y estamos hablando mucho de la vacunación a los profesores. Hoy tuve la oportunidad de tener una conversación con el ministro Cadillo, están avanzando por ese lado, pero bueno, de hecho pues a los adolescentes, como usted señala, y a los niños no se les ha vacunado todavía. ¿Qué experiencia, qué observación podemos ver a partir de otros países con el retorno a clases en el caso de los alumnos? Entiendo yo que los colegios que han podido retornar a clases acá, los casos han sido mínimos, pero ¿cómo se está dando esto? Porque finalmente es una población que no está vacunada. Así es. Bueno, en el resto del mundo ya se está comenzando a vacunar niños, ¿no? Empezaron ya hace varios meses a vacunar niños a partir de 12 años, pero ya se ha comenzado a vacunar niños más jóvenes. En China ya se ha aprobado la seguridad de la vacuna Sinopharm en niños de a partir de 3 años de edad, ¿no? En Chile también se están vacunando niños más pequeños, entonces estamos avanzando hacia eso. Los niños en edad escolar muy pronto también ya deberían ser vacunados. Ellos tienen un riesgo bajo, si es que se infectan, un riesgo bajo de tener complicaciones, pero
ellos no viven solos. Por supuesto. ¿No? Los niños, los escolares no viven solos, viven con adultos y podrían estar trayendo del colegio a la casa la infección, y estas personas que hasta ahora se han estado cuidando muy bien y que están todavía susceptibles a la infección, podrían, luego del retorno a clases, infectarse. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que avanzar con cuidado, tan pronto como sea posible, vacunar a los jóvenes, ¿no? A los niños y a los adolescentes. Veíamos la cifra en pantalla, 34%, un poco más de 34% de la población objetivo ya está vacunada en el Perú, pero sin embargo eso deja a una cifra todavía importante que no está protegida. Y eso es por una serie de razones. Usted se ha referido, por supuesto, a la cantidad de dosis, pero también es cierto que tenemos un porcentaje de dosis mucho mayor que el que podíamos tener hace algunos meses. Hay gente que o no se quiere vacunar o no se quiere poner la segunda vacuna o minimiza la importancia en muchos casos de la segunda dosis, o no cree que la famosa vacuna Sinopharm, como hemos visto los números lo desmienten, sea eficaz. Todo indica que sí, es igualmente prácticamente eficaz. ¿Usted sería partidario de ya ajustar más a la población en términos de certificados de vacunación? Es decir, según la edad, que puedan realizar determinadas actividades siempre y cuando hayan sido vacunados, como está ocurriendo en otros países? Yo sí soy partidario, pero siempre y cuando, digamos, esa población a la cual yo le estoy exigiendo estar vacunada, tenga la opción de vacunarse el día que quiera. Claro. O sea, digamos, yo no puedo, si es que todavía no estoy vacunando personas de 20 años de edad, no puedo exigir que los de 20 años de edad estén vacunados para realizar alguna actividad. Entonces, cuando yo puedo ofrecer, cuando la disponibilidad de vacunas sea suficiente, entonces puedo comenzar a exigir, y yo sí estoy de acuerdo en que se debe exigir. ¿Por qué razón? Porque si solamente pusiera en riesgo mi vida, ¿ok? Yo puedo firmar un papel y digo, yo sé que estoy arriesgándome. Digamos, cuando ingreso a alguna actividad que es especialmente riesgosa, yo firmo una declaración que conozco los riesgos y de repente me muero en esa actividad y no voy a denunciar a nadie. ¿Ok? En ese caso estoy poniendo en riesgo solamente mi vida, pero con COVID no es así. Si es que yo me infecto, estoy poniendo en riesgo mi vida, pero también estoy poniendo el riesgo de la vida de otros. ¿Okay? Y tenemos algunos casos, por ejemplo, de la tuberculosis en el Perú. Una persona que tiene tuberculosis no puede escoger si quiere o no quiere tratarse. Claro. Esa persona debe tratarse porque él, al estar infectado y está contagiando a otros, pone en riesgo la vida de otras personas y está obligado a recibir tratamiento, y si no recibe tratamiento, podemos mandar a la policía para que esa persona reciba tratamiento. Entonces, aquí en nuestro país no es algo absurdo, no es algo que no se ha hecho. Entonces, llegado el momento cuando haya la suficiente abundancia de vacunas, yo creo que sí, debemos comenzar a poner restricciones, y habrá un grupo pequeñito que no se debe vacunar por su condición de inmunodeficiencia. Ese grupo pequeñito va a ser protegido porque va a estar rodeado de mucha gente vacunada. Perfecto, y es como usted dice, pues un grupo pequeñito. Gracias, César Cárcamo, epidemiólogo, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara con estas novedades que de todas maneras nos obligan a reforzar o a no bajar la guardia, pero también, qué duda cabe, nos dan optimismo. Vamos a ir a una pausa, regresamos con el internacional.